hemos dejado Egipto y en este momento nos estamos internando en Israel, la Tierra Santa. Nos esperan hermosos lugares y muy significativos porque fue la tierra que pisó Jesús, la tierra donde vivió, la tierra donde hizo muchos milagros, enseñó, murió y resucitó. Estaremos en el Monte de las Bienaventuranzas, en donde se realizó la multiplicación de los panes. Estaremos en donde se llevó a cabo el milagro de las bodas de Caná, en Nazaret, en Belén. Nos esperan hermosos lugares. Vamos allá. El lugar a donde estamos ingresando está custodiado por las hermanas franciscanas y es el Monte de las Bienaventuranzas. Es el lugar en donde Jesús pronunció las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre, porque serán saciados. Y todas esas bienaventuranzas que ya nosotros conocemos fueron pronunciadas aquí, en este monte. El Monte de las Bienaventuranzas. Repito, actualmente está custodiado por el convento de unas hermanas franciscanas y aquí tendremos la bendición de celebrar la Santa Misa. Los 4 sacerdotes que estamos acompañando esta peregrinación vamos a celebrar aquí en el Monte de las Bienaventuranzas, Beatitudes. Cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual cuando iba a ser tu espíritu, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en sus corazones y permanezca siempre. amén. Esta es la capillita del convento de las hermanas franciscanas que custodian el Monte de las Bienaventuranzas. El Monte de las Bienaventuranzas o el Sermón de la Montaña. Una de las cosas impresionantes es saber que los relatos evangélicos tienen una constatación geológica. Aquí nos estamos internando en el lugar en donde sucedió el milagro de la multiplicación de los panes. Aquí es donde dice el texto del Evangelio que Jesús multiplicó, alimentó a toda esta gente que estaba hambrienta. Eran más de 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Pues seguramente todo esto no estaba, y en todo este valle fue donde Jesús realizó este milagro. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos entrando a la iglesia de la multiplicación de los panes.
Este mosaico se encuentra debajo del altar exactamente, pero es curioso que aparece 2 peces y 4 panes, relatando el episodio de la multiplicación de los panes, pero el Evangelio dice que fueron 5 los panes. Nos explicaba el guía que precisamente se ponen 4 panes, haciendo entender que el 5.º pan se trata de la Eucaristía. Hemos dejado el sitio de la multiplicación de los panes. Allá al fondo tenemos el mar de Galilea. Y en este momento nos dirigimos hacia el primado de Pedro, el lugar en donde Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y tú confirma a tus hermanos en la fe. Vamos a entrar a este lugar, muy significativo. Fue aquí también el sitio en donde Jesús interroga a Pedro sobre su fidelidad, sobre su amor. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Este sitio por lo mismo es llamado el primado de Pedro. Es decir, como Pedro es elegido de entre los 12 para confirmar a los demás hermanos en la fe. Y aquí está una roca que está consagrada, simbolizando pues esa roca que Jesús le dijo a Pedro que sería. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Es la promesa de que la iglesia, de que la barca de Pedro no sucumbirá. Junto a esta pequeña capilla del primado de Pedro, tenemos acceso al mar de Galilea o lago de Genesaret. Este lugar es muy significativo. Sucedieron aquí muchos milagros. Por ejemplo, el de la pesca milagrosa. Los discípulos no habían podido conseguir nada. Jesús se les aparece y les dice: tiren las redes a la derecha. También fue en este lago en donde Jesús camina sobre las aguas y le dice a Pedro que vaya hacia él también caminando sobre las aguas. Ya conocemos el relato. También fue aquí donde los discípulos iban en la barca y arrecia una gran tempestad, y luego pues Jesús que interviene calmando esta tempestad. Lago de Genesaret o mar de Galilea. En este momento nos dirigimos a Cafarnaúm. Aquí en Cafarnaúm el Señor realizó muchos milagros. Por ejemplo, fue donde curó a la suegra de Pedro. Vamos a ver este lugar en este momento. Cafarnaúm es también conocido como el pueblo o la ciudad de Jesús. Normalmente se dice que cuando Jesús no se encontraba en Nazaret, que era su lugar natal, pues lo encontraban en Cafarnaúm. Eran como los lugares en donde Jesús pasaba más tiempo. Y aquí nos encontramos en Cafarnaúm.
Cafarnaúm en tiempos de Jesús era un lugar de encuentro, pero aquí sobre todo es donde Jesús realizó muchos milagros. Por ejemplo, aquel paralítico en donde no había posibilidad de hacerlo entrar por la puerta por la cantidad de gente y lo descolgaron desde el techo, ese milagro sucedió aquí. También la hemorroísa sucedió aquí, en este lugar, en Cafarnaúm. Por otra parte tenemos aquí la iglesia de Pedro, que si ustedes se fijan tiene la forma de un barco. Y aquí fue la casa de la suegra de Pedro, en donde esta mujer teniendo fiebre, Jesús llega, la cura y ella se pone a servirles. Esta sería la iglesia de Pedro y abajo es donde están los cimientos de la casa de la suegra. Habiendo dejado Cafarnaúm, es momento de cargar baterías. Vamos a ir a este restaurante Galileo, Tanurín. Aquí vamos a probar un plato típico que se llama el pescado de Pedro. Vamos a ver de qué se trata. Pues el pescado San Pedro es un pescado frito, sacado del mar de Galilea. Nos dirigimos en este momento hacia el monte Tabor. Es este monte que estamos observando aquí. Este monte es muy importante porque fue aquí en donde sucedió la transfiguración. Dice el Evangelio de que Jesús tomó a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y en este monte se transfiguró en medio de ellos. Su rostro y sus vestiduras se volvieron blancas. Se escuchó una voz que decía: "Este es mi Hijo amado". También apareció Moisés y Elías hablando con Jesús. La transfiguración, una anticipación de la resurrección. Vamos a subir a este monte en este momento. Las fotos luego. Ahí tenemos la escena de la transfiguración. Moisés y Elías hablando con Jesús y los 3 apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, contemplando dicha escena. Vamos a concluir aquí este video en el monte Tabor, en la iglesia de la Transfiguración. Vamos a recapitular un poco lo que hemos visitado este día. Vemos cómo Jesús nos instruye en el monte de las bienaventuranzas, nos alimenta allí donde multiplicó los panes, nos rescata de la tempestad en el mar de Galilea, y en el monte Tabor nos recuerda que nuestro destino es el cielo y que si morimos con Cristo, resucitaremos con Él. La transfiguración, que es un anticipo de la resurrección. Atentos al siguiente video porque viene Nazaret, Caná de Galilea,
Jerusalén y muchos otros lugares. Hasta luego.